Los peces cebra son translúcidos y se vuelven un interesante teatro biológico para estudiar los trastornos del cerebro. Hoy conversaremos de ello con la joven científica mexicana Andrea Schittl. ¿Cómo afecta la ausencia de ciertas proteínas en la sinapsis? Una técnica que se llama CRISPR, que es una especie de procesador de palabras de la genética que permite cortar y pegar las letras de nuestro ADN, nos interna en el cerebro cuando se introducen estos cambios. No se lo pierda enseguida aquí en La Oveja Eléctrica en Canal 22. Bienvenidos a los escenarios cósmicos de La Oveja Eléctrica aquí en Canal 22, en donde hoy hablaremos de peces cebra, peces cristalinos que nos sirven para estudiar el cerebro humano, ya que tienen un 70% de similitud con nuestra genética. ¿Qué tal, querido Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? Así es, los peces cebra son translúcidos y se vuelven un interesante teatro biológico para estudiar los trastornos del cerebro. Pepe Gordon conversa con la joven científica Andrea Schittl, que está cursando su doctorado en el King College de Londres, becada por el CONACYT, sobre este fino instrumento de observación de lo que sucede en el cerebro. Pues querida Andrea, un gusto que nos acompañes aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias. Oye, fíjate que tus estudios que estás haciendo en el King College en Londres te plantean la posibilidad de estudiar el cerebro en peces cebra que se convierten en una especie de cerebroscopio transparente y translúcido para saber lo que está ocurriendo dentro del cerebro. Exactamente. Son un modelo muy fácil de estudiar justamente por lo que estás diciendo. Son muy chicos, compartimos muchos genes con los peces que mucha gente no sabe o no cree que puede ser así. Y encima de todo, cuando son chiquitos y acaban de nacer son transparentes. Entonces es muy fácil usarlos como un poco como una lupa de qué es lo que puede estar pasando en el cerebro humano a través de este modelo tan chiquito con el que trabajamos. Y han hecho líneas todavía más cristalinas de estos peces. Exactamente. Aunque son transparentes cuando son chicos, van formando esta pigmentación de la piel que hace que no sean transparentes cuando son grandes. Entonces lo que hicimos en mi laboratorio fue crear una línea que, aunque ya sean adultos, no tienen nada de pigmentación. Entonces inclusive cuando son adultos todavía puedes hacer este tipo de experimentos en los que puedes ver su cerebro y ver qué está pasando a nivel inclusive celular en el cerebro de un pez adulto. Y específicamente tú estás hablando del estudio de las teneurinas. Háblanos de primeramente qué quiere decir teneurina y por qué son importantes estos estudios que estás realizando en estos peces. Sí, entonces nosotros trabajamos con teneurinas. Las teneurinas son una clase de célula que funciona como para hacer adhesión en el cerebro. Entonces ayuda a mantener todo en su lugar. Nosotros como seres humanos estamos creados de genes. Los genes son básicamente lo que hace que todo sea o esté en el lugar en el que tiene que hacer. Entonces tenemos genes que se activan y hacen que se formen nuestros ojos o que se forme nuestro pelo o que se formen los 10 dedos de las manos. Para que estos genes funcionen necesitan proteínas y estas proteínas viven adentro de los genes y son básicamente lo que le dan la energía y un poco de las instrucciones a los genes para ver a dónde ir y qué hacer. Y dentro de esas proteínas hay aminoácidos y los aminoácidos son 4: adenina, tenina, citosina y guanina. Sí. Y entonces estos 4 aminoácidos, si se ponen en diferentes combinaciones, hacen estas proteínas que hacen estos genes. Entonces, la teneurina es una de estas proteínas que se forman. Y básicamente lo que están haciendo es hacer que esta sinapsis, por ejemplo, en el cerebro, la comunicación entre neuronas, se quede en su lugar y puedan funcionar de una manera adecuada. Además de eso, han habido muchos estudios que han ligado a esta proteína, específicamente la teneurina, a diferentes enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia o autismo, bipolaridad, depresión y muchas otras. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer en el laboratorio es entender específicamente cómo esta teneurina está afectando para que estas enfermedades se puedan crear. Y
tienen la posibilidad entonces de ir observando paso a paso lo que sucede gracias a la transparencia de estos peces cebra. Exactamente, las teneurinas son 4, es una familia de 4, tienes teneurina 1, 2, 3 y 4 y cada una está ligada a diferentes cosas. La teneurina 4, que es con la que yo trabajo, está ligada a susceptibilidad en bipolaridad. Y entonces lo que hicimos fue crear una mutación o un pez, una línea de peces que tiene una mutación en esta teneurina y entonces ya no expresan nada de teneurina. Entonces lo que podemos ver es cómo se está desarrollando diferente el cerebro y cómo se están conectando diferentes estas neuronas para que se pueda crear la bipolaridad. ¿Cómo afecta la ausencia de ciertas proteínas como la teneurina en la sinapsis? ¿Qué trastornos se crean en el cerebro? Hay una técnica que se llama CRISPR, que es una especie de procesador de palabras de la genética que permite cortar y pegar las letras de nuestro ADN para averiguar qué es lo que pasa. Seguiremos conversando sobre este interesante tema, pero antes vamos con nuestra compañera Aura López a una sección que nos deja con el ojo cuadrado ante los avances de la ciencia y la tecnología. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en este espacio. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que los asombros que nos trae la tecnología rivalizan con los de la ciencia ficción. En esta literatura de ciencia ficción, pues a veces hablamos de cyborgs, que son seres humanos que ya tienen componentes de máquinas, pero háblanos de hasta dónde estamos llegando el día de hoy en este marco. Por ejemplo, las personas que han sufrido alguna enfermedad neurodegenerativa o que a lo mejor les ha dado algún infarto y pierden la capacidad de habla o tienen algún tipo de situación relacionada a este tema, pues obviamente es complicado, ¿no? El que puedan comunicarse. Y este tema lo está tratando la Universidad de California, que justamente desarrolló una tecnología que tiene que ver mucho con software y con actividad cerebral. Y en esta ocasión lo que hicieron es que en un experimento de 5 voluntarios decidieron establecerles una especie de electrodo en la región del cerebro donde se enfoca el habla. Después los ponen frente a una computadora para que repitan frases en voz alta, pero a través de los sonidos guturales. Se dan cuenta que los sonidos guturales pueden convertirse en frases a través y con la ayuda de un software, en palabras, para que la gente en un futuro no lejano pueda regresar a hablar a través de una voz sintética. Podrías incluso directamente desde el impulso cerebral traducirlo al habla ya sin pasar por el tracto vocal. Esa es la idea y obviamente falta que haya más desarrollo de la ciencia y la tecnología para que se pueda lograr establecer de una forma tal vez comercial, pero es muy interesante ver cómo hay soluciones que pueden ayudar a este tipo de situaciones. Sería fabuloso, hubiera sido fantástico para Stephen Hawking, por decirlo ejemplo, así. sí. Pues como siempre, querida Aura, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con la doctora mexicana Andrea Shitlo sobre el estudio de los cerebros cristalinos de los peces cebra y lo que nos puede revelar sobre trastornos como la depresión y la bipolaridad. Como de rayo, estamos de regreso en los escenarios cósmicos de La Oveja Eléctrica aquí en Canal 22, en donde estamos conversando sobre peces cebra cristalinos que nos dejan ver todo lo que sucede en sus cerebros con gran detalle. Pepe Gordon conversa con la joven doctora mexicana Andrea Shitlo, una de las pioneras en la investigación del CRISPR, una técnica que permite editar ciertas proteínas como la teneurina para ver qué efectos tienen el desarrollo de trastornos cerebrales como la bipolaridad. Esto permite la posibilidad de futuros tratamientos. Y en el futuro, ¿qué es lo que sería la utilidad de estos estudios? Llevarlo al ámbito farmacológico, ¿qué implicaría y qué es lo que avisoras? Pues, básicamente ahorita lo que queremos entender o lo que estamos intentando entender es la parte enferma. Pero a futuro lo que queremos hacer es poder encontrar diferentes técnicas para poder eliminar o las mutaciones o los síntomas que trae consigo la mutación en esta proteína. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podría ser, que digo, es muy a la larga, pero por ejemplo CRISPR.
Háblanos de lo que es el CRISPR, que es prácticamente como el procesador de palabras de la genética. Exactamente. Entonces, el CRISPR es un método que se usa mucho ahorita en investigación, más que en cosas humanas, para poder crear estas mutaciones o poder incrementar, por ejemplo, algún tipo de proteína que quieres o otro. Y todo funciona a través, en estos aminoácidos de los que hablé al principio, estas 4 letras que forman estas proteínas, lo que CRISPR puede hacer es eliminar una parte de estos aminoácidos o agregar ciertos aminoácidos para que el gen o funcione de una manera o funcione de otra manera. Entonces, básicamente están cortando en lugares muy importantes en el genoma y agregando estas cosas o eliminando estas cosas y volviéndolo a pegar junto. Entonces, sigue funcionando el genoma, pero sin una parte o con una parte extra. De hecho, tú tienes ya trabajo que estás realizando justamente con el CRISPR. Háblanos de eso. Sí, debe de ser muy emocionante y fascinante, ¿no? Sí, Estás editando la genética. Sí, exacto. Para crear esta línea de peces de las que hablé, que no presentan tenebrina 4 en ningún lugar, lo que hicimos es, las tenebrinas tienen ciertas partes muy importantes. La proteína, como está conformada, tiene una parte que vive adentro de la célula, una parte que está como en el borde de la célula y una parte que está afuera de la célula. Entonces, lo que nosotros hicimos, o lo que yo hice, fue crear como con CRISPR, lo que hice fue eliminar 10 de estos aminoácidos, que entonces no deja que cuando la proteína está queriendo llegar al gen o decirle al gen lo que quiere hacer o queriendo funcionar bien, no puede, porque le faltan estos 10 aminoácidos. Entonces, básicamente se degrada por completo la proteína. Y lo interesante de estudiar esto que ocurre en los peces cebra es que tienen un 70% de similitud con la genética humana. Exacto. Tú eres pionera en esto, ¿no? Háblanos de cómo precisamente se abocaron a esta investigación de vanguardia, porque esto es una investigación de punta. Bueno, las tenebrinas se descubrieron hace 30 años, más o menos la primera vez, pero ahí se quedaron, nadie hizo nada con ellas. Y hace como 15 o 20 años empezaron un poco más a trabajar con ellas, pero nadie nunca trabajó con tenebrina 4. Entonces, las tenebrinas están presentes en todos los animales, en todas las especies que conocemos. Por ejemplo, en las lombrices que tenemos en el jardín, tenemos tenebrinas, pero solo hay una. Pero ya cuando te vas a los animales vertebrados es cuando encuentras las 4. Y entonces esas 4 son las mismas que tenemos los humanos. Y entonces mi laboratorio es el que se está enfocando básicamente en entender estas 4 tenebrinas y cómo están afectando a los humanos o cómo están afectando a ciertas cosas específicas del organismo. Y yo fui la primera, o estoy siendo de las primeras en trabajar específicamente con tenebrina 4, que es la más grande de las 4 tenebrinas. Entonces es un poco más complicado trabajar con ella porque obviamente la biología no somos magos, ¿no? Entonces, para poder contener toda una proteína y entenderla es un poco más complicado según el tamaño que tenga la proteína. Y esto implica empezar a evaluar distintos ángulos de investigación, pensar cosas que no se habían pensado. Háblanos de ese problema, porque es muy interesante, porque quiere decir ir más allá de lo que siempre se consideraba al hacer estos estudios. Sí, exacto. Digo, tenemos que ir como muy racionalmente y por pasos como normales que existen, exacto. Entonces, lo que estamos haciendo, o como lo estamos atacando ahorita, es estamos empezando desde el principio. Entonces, estamos comparando a esta línea de peces mutadas contra una línea de peces normales. Entonces, estamos tratando de entender cuál es la diferencia entre cómo se están conectando las neuronas en el cerebro de un pez mutado contra un pez normal. Y ya que encuentras estas diferencias, ahí es donde tiene que entrar como un poco más la creatividad de decidir hacia dónde llevas la investigación o el estudio, porque, como digo, como no hay nada, como no hay ningún camino en el que puedas decidir qué hacer, básicamente encuentras un experimento en el que te fue medio bien y encontraste algo y dices, ok, pues me voy a ir por ahí. Y entonces puede ser que me pasó a mí un año haciendo experimentos que no llegan a nada, o puede ser que luego te salió bien otro experimento y dices, ok, me voy a ir por aquí, y entonces te salen resultados muy padres y muy bonitos que llevan a esto que decimos que puede tener implicaciones más a futuro en humanos o en la enfermedad en sí. Los experimentos a veces llegan a callejones sin salida y a veces abren nuevas avenidas como la que encontró la doctora mexicana Andrea Shidlo en sus investigaciones en el King College en Londres. De ello hablaremos más adelante. No se lo pierdan.
rayo, estamos de regreso en los escenarios cósmicos de la Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos conversando sobre peces cebra, peces cristalinos que nos permiten observar sus cerebros con una gran nitidez. Pepe Gordon conversa con la doctora mexicana Andrea Shidlo, que hace investigaciones de vanguardia en el King College de Londres con una técnica llamada CRISPR, que permite editar proteínas como las teneurinas y ver el efecto que tiene su ausencia en la sinapsis y en los trastornos bipolares. ¿En qué te estás enfocando en tu investigación futura? Cuando estás planteando hacia dónde quieres ir, dinos por dónde estás pensando que deben de ir los estudios. Y por otro lado, ¿cuál sería tu sueño en torno de entender estos procesos y para qué nos va a ser útil en términos de atacar enfermedades o padecimientos? Claro. Ahorita justamente en lo que me estoy enfocando es en la parte de la sinapsis. Entonces, cuando tienes dos neuronas que se conectan, forman una sinapsis, que es la parte en la que se está pasando la información de una neurona a otra o de una parte del cerebro a otra. A través de impulsos eléctricos y químicos. Y químicos, exacto. Entonces, lo que encontramos es que cuando no hay teneurina, crece mucho más la sinapsis de lo que debería de crecer. Entonces, estamos tratando de entender por qué. A futuro, creo que ese es justo en lo que nos debemos de enfocar, porque se sabe que la bipolaridad es una enfermedad de la sinapsis. Y entonces, cuando estamos hablando de bipolaridad, estamos hablando que pasas de un estado de excitación a un estado de depresión. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en la sinapsis cuando se da este proceso, ¿no? Eso es lo que queremos entender. Queremos entender el mecanismo en la sinapsis, estos aparatos que funcionan dentro de esta información, que llevan la información de un lado al otro, por qué se están mutando o qué es lo que está pasando para que no funcionen como una sinapsis normal. Que no todas las células se mutan, eso es muy importante decir. Cuando, mínimo en la investigación que estamos haciendo, aproximadamente el 50% de las células o de las neuronas que estamos investigando tienen esta mutación, no son todas. Entonces eso también es algo muy importante que tenemos que ver cuando estamos atacando a la enfermedad, porque cuando tomas cualquier fármaco está atacando a todo el cerebro, entonces a lo mejor también nos va a ayudar a hacer estos medicamentos, estos fármacos que van a atacar exactamente solamente a la sinapsis que necesitan un poco de ayuda y no sobrepoblar nuestro cerebro con medicamentos que no necesitamos. Es estupenda esta dirección de investigación. Y bueno, haces esta investigación en Londres, tienes una beca de CONACYT. Exactamente. Y háblanos precisamente de qué quiere decir encontrarte en Londres y de alguna manera volverte una especie de embajadora de la imaginación y el conocimiento que se da en México. ¿Qué es lo que opinan de los mexicanos, los investigadores de Londres? Sí. Digo, por ahorita habemos 3 mexicanos en el centro en el que yo trabajo. Tú estás haciendo tu doctorado. Yo estoy haciendo el doctorado y todos dicen que cuando alguien no está trabajando suficiente, dice deberías de trabajar como los mexicanos, porque entramos a las 9 de la mañana y nos quedamos hasta que tengamos que terminar nuestros experimentos. No importa si se pasa la hora de la comida, la cena y el desayuno, ahí seguimos. Entonces creo que ha sido para mí una muy buena experiencia de demostrar esto que tiene el mexicano, de quiero hacer esto y lo quiero hacer porque yo quiero, no porque alguien me está diciendo que lo tengo que hacer, sino el mexicano por naturaleza tiene esa energía de seguir adelante y de decir, tengo algo en mente y lo quiero cumplir y entonces aquí me voy a quedar hasta que lo cumpla. Y de hacer además investigación de punta, investigación de vanguardia. Sí, eso ha estado todavía mejor. Oye, y cuéntame una cosa, es interesante que también de alguna manera la cultura mexicana empieza a permear el ámbito en el que trabajas. Sí. Tienes una anécdota muy interesante en este campo. Sí. En ningún momento en el que mínimo yo hablo inglés puedo decir yes. Siempre tengo que decir sí, porque está tan metido en mí que me sale sí, aunque esté dando una plática en algún lugar muy importante, lleno de científicos internacionales en los que me debería de portar muy, ya sabes, como adecuada, no puedo, me sale el sí. Y entonces ahora es muy chistoso caminar por los pasillos del laboratorio y ves a gente que uno es de Francia y uno es de Inglaterra y están hablando entre ellos y ya usan sí en vez de decir yes entre ellos. Y entonces es como esta situación en la que vas caminando por Inglaterra y vas escuchando el sí. Sí, hice esto ayer, pero pues con inglés. La presencia de algunos investigadores mexicanos en tu mismo laboratorio, que estamos teniendo el efecto
Exacto. del lenguaje y el alma mexicana también Claro, en otros países. El mexicano es el mexicano. Pues querida Andrea, de verdad te agradecemos mucho tu presencia Pepe, aquí muchísimas gracias. en La Oveja Eléctrica. En vez de yes decimos sí. El sí de nuestra cultura presente en investigaciones de vanguardia a nivel internacional. Y además vemos así cómo jóvenes científicos mexicanos como Andrea Shidlo nos muestran que la ciencia, al igual que el arte, es embajadora de lo mejor de nuestra cultura, lo que se conoce como soft power, el poder de lo sutil. Y ya que hablamos de lo sutil, pasamos ahora a una sección que nos revela los registros más finos de la naturaleza capturados por la ciencia y por la tecnología con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pues querida Miriam, un gusto encontrarnos en los ritmos de La Oveja Eléctrica. Muy rítmicos. Muy rítmicos, y hablemos de eso precisamente. ¿Cómo es que el cerebro procesa los ritmos de la naturaleza? De lo que yo voy a hablar hoy es de la relación entre cerebro y poesía. Es algo muy interesante que se ha investigado ahora científicamente. No sé si cuando eras chavo alguna vez te pasó que disfrutaras enormemente un texto sin haberlo comprendido del todo. Canciones. Canciones y poemas, incluso poemas, sí. O sea, más allá de esa comprensión que después puedes captar, hay algo en el ritmo que afecta el cerebro, que te ofrece un viaje. De esto se trata nuestra colaboración el día de hoy. Recientemente, el psicólogo Guillaume Thierry de la Universidad de Bangor en el Reino Unido realizó un estudio para demostrar por primera vez de manera científica que la poesía, más específicamente su cualidad musical, es captada por el cerebro humano de manera inconsciente antes de que su significado literal sea asimilado. Todos ellos eran hablantes nativos del galés que no tenían conocimiento de esta estructura. El estudio de Thierry, publicado en el diario Fronteras en Psicología, registró las respuestas electrofisiológicas cerebrales de un grupo de sujetos cuando estos fueron expuestos aleatoriamente a una forma poética tradicional galesa conocida como singenet. Sin ser capaces de explicar el porqué de sus respuestas, la gran mayoría calificó como aceptables aquellas oraciones que seguían las reglas de dicha forma lírica. El investigador concluyó: es la primera vez que mostramos el procesamiento inconsciente de construcciones poéticas por parte del cerebro y, por supuesto, es extremadamente emocionante pensar que uno puede inspirar la mente humana sin ser notado. Si puede gozar la música de un texto, su cerebro se quedará bailando, aunque su razón no parezca saberlo. Nuestra querida Miriam Moscona, la mosquita eléctrica en La Oveja Eléctrica. Y ahora nos vamos a los cantos cuánticos con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Pues, querido Fernando Rivera Calderón, encantado de encontrarnos en estos espacios cósmicos. Igualmente, ¿no? Pepe, Sí. me encanta aquí tu departamento de soltero. No es cierto, no es Sí, cierto. es la azotea cósmica. A ver cuándo me la prestas. Claro para que un fin sí. de semana. Oye, y fíjate que el día de hoy, bien interesantemente, tuvimos a una joven científica, y cuando ves sus ojos y ves el entusiasmo con el que se enfrenta a descubrir algo nuevo en términos de conocimiento, me hace pensar en el joven Fernando Rivera Calderón, que estaba también haciendo sus primeros intentos de hacer música. Háblanos o cántanos, llévanos a esos momentos. Me encanta. Pues bueno, es volver al juego. Que, como verás, seguimos jugando en esta vida y hemos hecho de nuestra labor cotidiana algo lúdico, pero pues a mí siempre me gustó jugar con las palabras y había un lenguaje que no entendía muy bien cuando iba en la escuela e intenté aprenderlo, así como me aprendí las tablas de multiplicar cantando, pues decidí aprender este lenguaje así, a ver si ustedes se lo aprenden, y dice más o menos así. Jo, fo, fe, sta, fa, ba, fa, do, fon, de, fe, tu, fu, infini, fi, ta, fa, me, fe, be, fe, sa, fa, ba, fas, i, fi, fe, lo, fos, la, fa, bi, fi, o, fos, yo, fo, te, fe, a, fa, mo, fo, yo, fo, vamos Pepe, yo, fo,
tefe, todos, tefe, afa, afa, mofo, mofo, yofo, tefe, afa, mofo, yofo, tefe, afa, mofo, yofo, tefe, afa, mofo, yofo, tefe, afa, mofo. Yofo, tefe, afa, mofo, pefe, pefe, gofordofon. Pefe, pefe. Nofos, befemofos, efen la fa profoxifima fa efemifisiofons, defe la fa ofo befe jafa, efe lefectrificafa.